Vamos a continuar con nuestra serie, La oración que abre los cielos. Esta es la quinta parte y el día de hoy vamos a hablar acerca de Daniel, del profeta Daniel, de cómo Daniel era un hombre de oración y cómo tenía los cielos abiertos de parte de Dios hacia su vida. Incluso, hablando de Daniel, va a haber dos partes, la parte A el día de hoy y la parte B el próximo domingo. Pero primero quisiera compartir acerca de un gran hombre de oración de parte de Dios que se llamó Edward M. Bounds. Edward M. Bounds. Él era predicador y un gran escritor de libros sobre el tema de la oración. Él nació en 1835 y falleció en 1913. ¿Se gusta poner la foto, por favor, para que lo conozcan? Edward M. Bounds, predicador del Evangelio, un hombre de oración y muy popular, muy famoso en el área de los libros de oración que él escribió. Así es. Cuando el mundo piensa en Edward M. Bounds, lo primero que piensa y se nos viene a la mente es excelentes libros sobre el tema de la oración. Excelentes libros como El Arsenal de la Oración, Un Tesoro de Oración o Lo Mejor de E. M. Bounds, un libro bastante grueso que contiene varios libros. Lo Mejor de E. M. Bounds. Los libros de Bounds han sido de gran inspiración para los grandes predicadores de su tiempo, pero no solamente para los predicadores de su tiempo, sino también para los predicadores de nuestro tiempo. Y no solamente para los predicadores, sino para la iglesia cristiana en general. Una bendición muy grande de parte de Dios. Edward M. Bounds y los libros que él escribió. Permítame leer un párrafo de sus escritos del libro El Arsenal de la Oración. Luz, por favor. Dice así: cuando la iglesia está en condiciones de orar por la causa de Dios, siempre florece su reino en la tierra, siempre triunfa. Cuando la iglesia fracasa y no ora, la causa de Dios se deteriora y predomina el mal en todas sus formas. En otras palabras, Dios obra a través de las oraciones de su pueblo. Y cuando su pueblo le falla en este punto, sobreviene la decadencia y la insensibilidad. Es de acuerdo a los planes divinos, a los planes de Dios, que la prosperidad espiritual viene a través del canal de la oración. Los cristianos que oran son agentes de Dios para llevar a cabo su obra salvadora en la tierra. Vuelvo a repetir. Los cristianos que oran son agentes de Dios para llevar a cabo su obra salvadora en la tierra. Si sus agentes le fallan al descuidar la oración, entonces su obra también falla. ¿Qué verdades? Daniel, el profeta Daniel, él fue un gran hombre de oración. Daniel fue uno de los muchos que subieron de Jerusalén a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor la sitió y fueron llevados cautivos. Daniel tenía muchísima sabiduría de parte de Dios, juntamente con 3 compañeros hebreos de él, los cuales estaban delante del rey de Babilonia. La Biblia relata que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. E inquieto por el sueño, buscó entre sus sabios, magos y astrólogos que le resolvieran su sueño. El rey olvidó su sueño y quería que se lo recordaran y que se lo interpretaran. Sus sabios le dijeron que ellos le darían la interpretación del sueño, pero que nadie podía hacerle recordar su sueño y darle la interpretación. Que solamente Dios podía hacer eso, le dijeron. El rey se enoja, se aira en gran manera
y manda matar a todos los sabios de su reino, entre los cuales estaba Daniel y los 3 jóvenes hebreos. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Le pidió al rey que le diese tiempo y que él le daría la interpretación. Eso fue lo que hizo Daniel. ¿Qué más hizo Daniel? Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18, por favor. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había sucedido a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Verso 18. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. En otras palabras, ¿qué hizo Daniel? Vamos a orar. Eso fue lo que dijo Daniel a los otros 3 jóvenes hebreos. Vamos a pedir las misericordias de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Dios contestó la oración. Así es. Dios le reveló a Daniel en un sueño el sueño olvidado del rey y su interpretación. Y el rey engrandeció a Daniel en gran manera. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios sus misericordias sobre este misterio. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Vamos a orar. Daniel era un hombre de oración. Oh, qué importante es orar cuando necesitamos sabiduría, cuando necesitamos dirección de Dios para nuestra vida. Así es. Sobre el qué hacer y aún sobre lo que no hacer. Sobre decisiones importantes. Sobre inversiones. Qué importante es que cuando no hay una claridad de lo que vamos a hacer y que implica una decisión importante, orar a Dios. Tener la seguridad y la certeza de parte de Dios de cuál es su voluntad. Vamos a orar. Vamos a presentarle esta necesidad a Dios, esta decisión tan importante que queremos tomar, para que Dios dirija, para que Dios nos haga saber cuál es su voluntad, que nos dé paz al respecto o que no nos la dé, y que nos muestre cuál es su voluntad. Eso fue lo que ellos hicieron. Había un misterio, ellos no conocían, no sabían cuál era la situación que había sucedido ahí, pero Dios sí, ¿o no? Él sí sabía cuál era el sueño de Nabucodonosor que se le había olvidado, y él sabía perfectamente el sueño y conocía la interpretación, y se la reveló a Daniel en un sueño. También podemos ver aquí que la fe de Daniel era impresionante. Cuando fue al rey y le dijo: dame un tiempo y yo te daré la interpretación, rey. ¿Qué fe tenía Daniel? Dame un tiempo y yo te daré la interpretación. Ni siquiera había un sueño declarado, se le había olvidado el sueño. Tenía que recordarle el sueño a Nabucodonosor y darle la interpretación. Y le dijo: dame un tiempo y yo te daré la interpretación. O sea, en otras palabras, Dios me va a hablar, rey. Él me va a mostrar las cosas, así es. Él nos va a sacar de este asunto, Él nos va a sacar de este problema. Amén. Daniel era un hombre de oración. Después se presentó otro problema. ¿Cuál fue el problema que se presentó después? Daniel tenía un puesto muy elevado en el reino de Babilonia, y esto creó envidia entre los otros líderes y gobernadores hacia Daniel. Trataron de atraparlo en algo relacionado con su trabajo, pero no pudieron. Y dijeron lo siguiente: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley a su Dios. Y ellos le propusieron al rey que firmara un edicto
que si alguien en su reino hacía petición o oración a algún dios o algún hombre que no fuera al rey, fuese echado al foso de los leones. Eso se lo propusieron y el rey firmó el edicto. El rey firmó el edicto. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El rey acaba de firmar un edicto de que cualquier persona en su reino que hiciese alguna petición, alguna oración a cualquier dios o a cualquier hombre que no fuera el rey Darío, iba a ser echado al foso de los leones. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado ya por el rey, ¿qué hizo? ¿Se abstuvo de orar? No. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Gloria a Dios. Como lo solía hacer antes. Había una prohibición de orar a Dios y con pena de muerte ser echados al foso de los leones. Y vea lo que hizo Daniel. Cuando se dio cuenta que ya estaba firmado el edicto, ya estaba la prohibición, ya estaba la amenaza de muerte, entra a su casa, abre las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí vamos a ver varios puntos a continuación. Número 1, Daniel oró a Dios cuando había una amenaza de muerte. Aún en medio de la persecución, honró a Dios. Esto es muy importante. Él oró a Dios aún cuando había una amenaza de muerte. En medio de la persecución, honró a Dios. Honró a su Dios. Le dio el lugar a Dios que él merece. El libro de Daniel es un libro profético. Habla de la gran tribulación de los últimos tiempos de la humanidad que estamos viviendo. Habla que se va a levantar un reino que va a hacer guerra contra los cristianos, contra los santos y los va a vencer. Igual a la gran tribulación que profetizó el Señor Jesucristo en Mateo 24. En otras palabras, la iglesia del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios va a ser probado. Va a ser probado. Yo pregunto, ¿sí vamos a honrar a Dios como Daniel? Él honró a Dios en medio de una tribulación y una persecución en su contra. ¿Vamos a honrar a Dios como Daniel? ¿Vamos a perseverar hasta el fin, como dijo el Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, este será salvo? ¿Sí vamos a conservar nuestro cristianismo en medio de la tribulación? Daniel sí lo conservó, se mantuvo firme, no dejó de orar, no dejó de cumplir con sus responsabilidades cristianas, que era orar a Dios. Ahora, qué penoso es que haya cristianos que dejan de orar o que descuidan su oración y luego cuando son tentados por el diablo caen en alguna impaciencia, caen en algún enojo, caen en alguna desesperación, caen en alguna codicia al codiciar a la mujer de su prójimo, o mienten, o tienen celos o envidias. Caen cuando son tentados por el diablo porque descuidaron su oración y dejan de orar, y sin haber una persecución en su contra. Sin haber una persecución en su contra, flaquean y caen. Yo pregunto, ¿qué será cuando venga algo fuerte y dependa nuestra vida de permanecer en Jesús o no? Cuando se cumpla el libro profético de Daniel en nuestros días,
que salga el anticristo y que se suelte una persecución terrible en contra de los cristianos, ¿qué va a suceder? Si ahorita que no hay persecución, se descuida la oración, se deja de orar, son tentados por el diablo y caen, ¿qué será en aquel tiempo? Van a caer. ¿Qué otro punto importante vemos aquí? Vemos que Daniel oró a Dios sin importarle que lo vieran, con las ventanas abiertas, con las ventanas abiertas, así oró él. No le importó el qué dirán. Yo pregunto, ¿a ti te importa el qué dirá tu familia? Si te entregas a Dios de todo tu corazón, ¿a ti te importa qué dirán tus amistades si te conviertes a Cristo para amarlo y honrarlo como Él merece? ¿Te importa que te critiquen, que te rechacen, que se burlen de ti? ¿Tú harías lo que hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Abrió las ventanas de su cámara. Mírenme, mírenme, obsérvenme. Miren mi amor a Dios. Miren mi consagración y mi fidelidad y mi lealtad a Dios. Miren mi entrega a Dios, postrándome 3 veces al día, orando y dando gracias al Dios Todopoderoso, como lo solía hacer antes. ¿Menguó la oración y la calidad de Daniel en su vida? No, como solía hacerlo antes. ¿Tú estarías dispuesto a dar testimonio a la gente de Cristo, de que has decidido seguir a Jesús? ¿Que la gente te vea y te reconozca como cristiano? ¿O te da pena? ¿Te importa el qué dirá la gente, qué dirá la familia y qué dirán los compañeros del trabajo de ti? Si dejas de reírte de sus chistes vulgares y groseros. Poder decirles, mírenme, mírenme, ya no soy el mismo, aleluya. Mírenme, ya me aparté de mis pecados y mis maldades, mírenme, gloria a Dios. Mírenme yendo a la iglesia, mírenme con mi Biblia, y no solamente cargándola, sino viviéndola, porque hay muchos que la cargan y no la viven, ¿cierto o no? La cargan y salen de su iglesia a mentir, a enojarse, a airarse y a codiciar a la mujer de su prójimo, a hablar mal de otros, y no solamente saliendo aún adentro de la misma iglesia. Que lo único que te importe es lo que diga Dios y no la gente a tu alrededor. A Daniel no le importó lo que dijera la gente. Con las ventanas abiertas, publicando su cristianismo, publicando su amor a Dios. Se firmó un edicto de muerte a todos aquellos que oren a cualquier dios o a cualquier hombre fuera de ti, rey Darío. No importa, eso no va a cambiar mi manera de vivir. Eso no va a quitar mi estilo de vida cristiano, de amor a Dios y a mi prójimo. Aleluya. Tú también, hermano, abre las ventanas de tu vida. Da a conocer tu cristianismo. Háblale a la gente de Dios en tu trabajo, en la escuela, a tus compañeros, a los vecinos, a las vecinas. Abre las ventanas de tu cristianismo. Publícalo. Que la gente sepa que amas a Dios, que eres cristiano. Gloria a Dios. ¿Qué otro punto más vemos aquí? Dice la Biblia que Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Esto nos habla de que Daniel era un hombre de oración. Así es. Un hombre de oración. La oración era muy importante para él.
Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Platicaba con Dios. Tenía muy buena relación con Dios, Daniel. Eso es orar, es platicar con Dios, es hablar con Él. Tenía muy buena relación con Dios. Muy buena comunicación con Dios. Yo pregunto, ¿usted tiene comunicación con Dios? ¿Usted ora diario? Pues a veces sí, a veces no. Usted no tiene comunicación con Dios. ¿Tiene buena comunicación con Cristo? ¿Oras hasta que tu alma quede satisfecha, saciada, en paz, llena del Espíritu? ¿O es tu oración escasa? Daniel oraba. ¿Usted ora? La oración de un cristiano no puede ser escasa. Y no vamos a poner un tiempo límite para orar. 1 hora, media hora, hora y media, no. Cada quien sabe si está orando escasamente o no. Cuando sales de tu cuarto de oración y no sales tranquilo, en paz, lleno del Espíritu Santo, de que terminaste de orar bien, es porque tu oración está escasa. Cuando no le das a Dios el tiempo y la calidad que Él merece, tu oración es escasa. Cuando tu oración es a la carrera, tu oración es escasa. Cuando tu oración es a prisa, tu oración es escasa. Cuando estás afanado y turbado, tu oración es escasa. Pero cuando tú oras, doblas tus rodillas delante de Dios y pasa el tiempo que pase, pero terminas de orar con una paz en tu alma, aleluya, con la presencia y la llenura del Espíritu Santo en tu corazón, porque el Espíritu Santo dijo amén a que oraste y estuviste delante de Dios en su presencia hermosa, dándole el tiempo que Él merece, sin prisas y sin relojes. Quizás entras a trabajar temprano en la mañana. Sal de tu casa orando un poco. No salgas de tu casa sin orar. No vas a poder tener el tiempo abundante para orar en la mañana si tú entras al trabajo muy temprano. Pero ora, aunque sea poco. Pero cuando llegues a tu casa, tus alimentos, tu familia y después, con permiso, los amo mucho, pero me voy a meter con mi Dios. Cuando vivía en México y viajaba a un estado, a un ejido, a un lugar muy pobre, muy sencillo, y teníamos una célula de estudio ahí y predicaba la palabra de Dios. Había un joven que fue tocado por el Espíritu Santo. Dios lo guió al arrepentimiento. Estaba dando frutos de arrepentimiento, frutos de salvación de una manera muy preciosa en su vida, un cambio total en su manera de vivir. Pero él tenía persecución en su casa. Tenía persecución en su casa. Cuando se postraba a orar en su cuarto, entraba el papá y lo pateaba. Lo pateaba el papá. ¿Y qué hizo este joven? ¿Dejó de orar? No. Se fue a un cuartito que tenían ahí atrás, chiquitito, en el patio de atrás, donde a veces se encontraban alacranes. Y ahí se metía y se arrodillaba delante de Dios para orar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Iba a dejar de orar? No, no iba a dejar de orar. ¿Había persecución en su casa? Sí. ¿Había persecución en los tiempos de Daniel? Sí. ¿Daniel dejó de orar? No. ¿Dejó de orar este joven? No. Honró a Dios. Imagínate ese cuartito caliente, en tierra caliente. Y que Dios vea
a un hijo suyo postrado delante de él, que no dejó de orar por la persecución de su papá. Imagínate, ese cuartito no estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿No estaba Dios ahí con él cuando oraba? ¿Cómo salía ese joven de ese cuartito de oración? Aleluya, bien bendecido, ¿cierto o no? Mi copa está rebosando, de seguro decía. La copa de mi alma rebosa de la presencia del Espíritu Santo en mí. Porque honraba a Dios y Dios lo honraba a él. El cristiano no puede dejar de orar, ni su oración puede ser escasa. ¿Qué más vemos en este pasaje? Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daba gracias. ¿Cómo que daba gracias? Piense un poquito en eso. Esto es muy impactante. Darle gracias a Dios cuando tu vida corre peligro de muerte y seguir orando. Le daba gracias a Dios de que su vida corría peligro de muerte por orar. Y aún así le daba gracias a Dios. Dar gracias a Dios en medio de la persecución. Dar gracias a Dios en medio de la prueba. En medio de momentos difíciles. En medio de problemas económicos. En medio de enfermedades y de dolores. En medio de rechazos familiares. De que hay un rechazo como el de este joven. El que hay un rechazo quizás por parte de tu esposo, hermana. De que hay un rechazo quizás por parte de tu esposa, hermano. De que hay un rechazo por parte de tus padres o por parte de tus hijos porque eres cristiano. Y que vivas un rechazo familiar continuo. Y que aún así le des gracias a Dios cuando estás siendo probado y estás en medio de una tribulación. En medio de las críticas y de los chismes en tu contra, darle gracias a Dios. Aquí se puede ver una madurez espiritual en la vida de un cristiano, ¿cierto o no? Que no solamente es probado, no solamente hay una prueba, no solamente hay una persecución en su contra. Momentos difíciles en tu vida. Y que aún así le des gracias a Dios en medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de tu carencia económica, en medio de tus tentaciones horribles que el diablo te está atacando y oprimiendo tu alma. Y aún así darle gracias a Dios. Eso demuestra un grado de madurez espiritual en ti. Porque no te estás quejando. Aquí no se quejó Daniel, le daba gracias a Dios. Le dijo, ay, ¿por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me van a perseguir? No. Ay, ¿por qué ahora no puedo orar a ti, Señor? No. Daniel era un hombre de oración. Y además era un hombre maduro espiritualmente hablando, como para darle gracias a Dios en medio de la persecución. Así es. Darle gracias a Dios. ¿Usted le da gracias a Dios? No cuando todo está bien. Así cualquiera le da gracias a Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando está en medio de un problema, en medio de la oscuridad, en medio del nublado, darle gracias a Dios, decir, gracias te doy, Señor, por este día. ¿Qué otro punto más vemos aquí? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
como lo solía hacer antes. Lo que vemos en este versículo, que se arrodillaba 3 veces al día, que oraba y que daba gracias delante de su Dios, era algo que Daniel solía hacer antes. Esa era su costumbre, pues, es lo que está diciendo ahí. Ese era su estilo de vida. Y no lo iba a dejar aunque le costara la vida, como lo solía hacer antes. No le disminuyó. No dijo, pues en lugar de arrodillarme 3 veces, voy a arrodillarme 2 o 1. No. Él conservó su cristianismo y su decisión de seguir a Dios de una manera permanente y continua, como lo solía hacer antes. ¿Qué sucedió después de que abrió sus ventanas y oraba de esta manera? Versículo número 11, capítulo 6, verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Aquellos hombres que le tenían envidia y que llevaron al rey Darío a hacer ese edicto. Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué sucedió después? Estos hombres fueron a decirle al rey que Daniel había violado el edicto y que debería ser echado al foso de los leones. Cuando el rey escuchó esto, él se angustió mucho en su corazón. Así es. Cuando el rey escuchó esto, se angustió en su corazón, pues él estimaba mucho a Daniel. Él lo estimaba mucho. Incluso trató de ver cómo lo libraba. Pero por la presión de esos hombres que le decían que era una ordenanza y que no podía ser abrogada, no pudo librarlo. ¿Qué más sucedió? Capítulo 6, verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vea qué hermoso pasaje. Mandó traer a Daniel porque había violado el edicto. Trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Aleluya. Ve el testimonio que tenía el rey Darío de Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Oh, qué gran testimonio tenía el rey de Daniel. Daniel, tú sirves a un Dios continuamente. Tú sirves a Dios constantemente. Tú sirves a Dios sin cesar. Así es. En las buenas y en las malas no dejas de servirlo. Aun cuando hay una persecución en tu contra, tú lo sirves. El Dios tuyo, a quien sirves continuamente, 24/7, 365 días al año lo sirves. No hay una interrupción en tu vida de servir a Dios. Es algo continuo y permanente. Tu lealtad y tu servicio a Dios. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. Dice la Biblia que el rey no pudo dormir esa noche. Se le fue el sueño por su preocupación hacia Daniel. Y se levantó muy temprano al día siguiente y fue al foso de los leones. ¿Qué sucedió? Capítulo 6, versículos del 20 al 23. Dice así: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey:
oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se acerca el rey al foso de los leones y le hace una pregunta con su voz triste. Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, nuevamente, a quien tú continuamente sirves. Eso lo tenía muy claro el rey Darío acerca de Daniel. Qué hermoso que todo el mundo tuviera claro, ¿cierto o no? De que todo aquel que profesa cristianismo le sirva a Dios continuamente. Que no sean una cara en la iglesia y otra cara en la calle. Que no sean una cara en la iglesia y otra cara en la casa, con los compañeros del trabajo. A quien tú sirves continuamente, sin cesar, sin interrupciones. Qué hermoso que el mundo tuviera ese testimonio de nosotros como cristianos, pero tristemente no es así. Y el mismo Señor Jesucristo tiene ese mismo testimonio que muchísima gente que ve el mal ejemplo y el mal testimonio de muchos que profesan ser cristianos. Porque dice la Biblia que en aquel día muchos me van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera. Y yo les declararé y les diré: no os conozco, no sé de dónde sois. Nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eras un hacedor de maldad. Traías una Biblia bajo el brazo, pero hacías maldad y pecado en tu vida. No estabas convertido, nunca te convertiste, nunca te conocí, nunca. Nunca te arrepentiste de tus pecados, nunca. Quizás hiciste una oración de acepta a Jesús, pero no te arrepentiste. Seguiste pecando contra el Dios del cielo. No dejaste tus maldades. Eras un hacedor de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Es triste, pero es una gran verdad. Y Jesucristo no dijo que pocos le iban a decir en aquel día. Muchos me dirán en aquel día. Muchos viviendo un falso cristianismo. Le dice el rey Darío: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo librar de los leones? Es una pregunta quizás sin esperar una respuesta. ¿Quién va a ser echado al foso de los leones y no ser muerto y devorado por ellos? Pero aún así hizo la pregunta porque lo estimaba mucho. Y aquí se puede ver cuánto lo estimaba. Le hizo la pregunta con mucha tristeza. ¿Te pudo librar de los leones? Y Daniel contesta: oh rey, vive para siempre. Estaba bien vivo. Y dice: mi Dios me abrió los cielos. Aleluya. Envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciese ningún daño. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Gloria a Dios, está vivo. Y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. Se alegró el rey en gran manera. Bendito sea Dios, al cual tú sirves continuamente, Daniel. Lo manda a sacar. Y sacaron a Daniel del foso y ninguna lesión, ningún rasguño se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Aleluya. Así también Dios va a librar a todos aquellos que confían en él. Así lo va a hacer Dios también. Te va a librar de momentos de prueba, de momentos difíciles, de terribles tentaciones y opresiones del diablo que te ponen a un paso del desánimo, que te ponen a un paso de la depresión, de la tristeza y la angustia. Dios también te va a librar, hermano. Aleluya. Te va a librar del lazo del cazador.
Y ninguna lesión se halló en él, en Daniel. Salió intacto del foso de los leones, sin el más pequeño rasguño en él. Y así saldrás tú también, intacto de la prueba, sin caer en el pecado, porque confiaste en tu Dios. Amén. Se va a repetir esto en tu vida. Mientras tú honres a Dios y le des a Dios el lugar que Él merece en tu vida. Y no descuides tu relación con Él hermosa de oración y del estudio de la Biblia diario. Y Dios te va a honrar también. Así es. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Daniel honró a Dios y Dios lo honró a él. La oración que abre los cielos es la oración que honra a Dios. Amén. Tú le das a Dios el lugar que Él merece en tu vida y vas a tener los cielos abiertos continuamente hacia ti. Tú sirve a Dios continuamente como Daniel y continuamente tendrás los cielos abiertos de parte de Dios hacia tu vida. Tus oraciones subirán al trono de Jehová. Amén. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo estará contigo llenándote y dándote llenuras continuas del Espíritu. Ríos de agua viva dentro de tu ser. Llenándote de su presencia. Cuando tú honres a Dios. Honra a Dios, hermano, en las buenas y en las malas. Amén. En tiempo de quietud, hónralo. En tiempos de prueba, de ataques, de persecución en tu contra, hónralo también y con más ganas. Hónralo con más ganas, con más fuerzas. No, Señor, yo no voy a dejar de orar. No, Señor, yo no le voy a hacer caso al diablo y a las tentaciones de pecar contra ti, no. No, Señor. Yo te voy a servir continuamente como Daniel. 24/7. 365 días al año, Señor. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, dice la Biblia. Así le serviríamos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Termino con un testimonio. Hay una hermana mayor de 60 años, viuda y pobre, y con muchas enfermedades. Ella tiene diabetes, tiene presión alta, tan alta que luego a veces se le sube tanto que se le nubla la vista y no puede ver. Tiene problemas con sus riñones por la misma diabetes, que se los tiene afectados ya. Por eso mismo se le hinchan sus pies y le duelen mucho sus piernas. Además, ve borroso con un ojo. La última complicación que se presentó en ella fue la neuropatía diabética. La neuropatía diabética. Esto afecta principalmente los pies y las piernas de la persona diabética, provocando entumecimiento y dolor, hasta problemas digestivos, náuseas y problemas cardíacos también. Me decía esta hermana que el dolor le venía desde la planta del pie hasta un hombro, que no podía caminar. Es un dolor muy fuerte y ella vive en un cerro. Y para poder ir a comprar su despensa, sus alimentos, ella tiene que caminar. Y me dice, hermano, camino un tramo y descanso. Camino otro tramo y descanso. Y anda con su bastón. Lo último que se presentó en la hermana, me mandó un mensaje de texto que se los voy a leer. Fíjese que estuve tirada en cama por 3 días, que no me podía mover, no me he podido levantar. Fue muy feo, hermano. Era algo que no podía yo ni comer, porque veía la comida y quería vomitar. Y estaba yo bien pálida, hermano.
Gracias a Dios, ya me pude parar. Me mandaron a hacer unos estudios de los riñones porque estaba orinando con mucha espuma. Gracias a Dios, ya me pude parar. La hermana daba gracias a Dios en medio de la prueba, en medio de que no se podía levantar de su cama. Gracias a Dios. Veamos cómo se expresa ella de Dios en medio de este cuadro de enfermedades, en un mensaje de texto. Me dice: mi Señor es bueno y Él escucha las oraciones. Él no va a permitir más de lo que yo pueda soportar. Mi Señor es muy, muy bueno. Luego la mensajeo, le digo: hermana, ¿cómo está? Con dolor en mi pie, con dolor aquí, con dolor allá, con dolor aquí. Pero gracias a Dios, fuera de eso estoy muy bien, hermano. Jesús es muy lindo conmigo. En medio de la prueba, la enfermedad, el dolor, un dolor agudo, intenso. Siento como pequeñas hormiguitas en mis pies y que se me entumen por la misma neuropatía diabética. Estoy bien, gracias a Dios. Mi Jesús es muy bueno y muy lindo conmigo. ¿Y usted cómo está, hermano? Dice la hermana: mi Señor es bueno, Él escucha las oraciones y además le da gracias a Dios. Ora como Daniel y le da gracias delante de Dios. El mismo cuadro. Uno con una persecución por su vida espiritual hacia Dios. Y la hermana en unos momentos de prueba, de enfermedades y de dolores terribles. Pero el cuadro es el mismo. Daniel servía a Dios continuamente. Y esta hermana también sirve a Dios continuamente. Ora a Dios, se postra delante de Él y le da gracias. Y le da gracias. El cuerpo de la hermana es golpeado por las enfermedades y los dolores, pero su alma sale intacta de la prueba. Aleluya. Así como Daniel salió intacto del foso de los leones, ella también sale intacta en su alma. Sí, mi cuerpo me duele, pero ella sirve a Dios en su alma, en su corazón, en su espíritu, continuamente. No mengua su oración, no mengua su lealtad a Dios. Y ninguna lesión, dice la Biblia, se halló en Daniel. Y lo mismo con nuestra hermana. Y ninguna lesión se halló en el alma de la hermana, porque confió en su Dios. Ninguna lesión se halló en Daniel porque confió en su Dios. Y lo mismo con esta hermana. Ninguna lesión en su alma. Me bendice tanto cuando hablo con ella. Yo salgo más bendecido que ella de parte mía. Un cristianismo tan hermoso, tan maduro, tan lleno de Cristo y de su amor y de su paz. En medio de los golpes a su propio cuerpo por las enfermedades que ella tiene. Y una fe sencilla. Fuera de eso, estoy bien, hermano, no se preocupe, me dice. Mi Jesús es muy lindo conmigo. Así como Dios veía por Daniel adentro de ese foso de los leones, así Dios ve por nuestra hermana, que en medio de sus dolores terribles y sus enfermedades, Dios está con ella. Así como estaba Dios con Daniel en el foso de los leones, así Dios está con nuestra hermana.
en medio de su enfermedad y todo su sufrimiento. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Le dijo el rey Darío a Daniel cuando fue al foso de los leones: Daniel, el Dios tuyo, a quien sirves continuamente, ¿te pudo librar de los leones? Y le dijo Daniel: sí, rey, sí. Mi Dios envió su ángel y le selló la boca a los leones para que no me hicieran ningún daño. Él vio por mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra de enfermedades y de dolores, podría decir nuestra hermana, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Jesús dijo, tu palabra es verdad, Señor. Que así aprendamos todos, como Daniel, a honrarte, Señor, y a servirte continuamente, Señor, y sin cesar todos los días de nuestra vida, honrándote como tú mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.